Querido cliente, parece congelado. No tenga miedo, coma algo caliente mientras pueda, así sabe mejor. El corazón de Andrés dio un vuelco. Hace 2 años, su esposa, que supuestamente se había fugado con otro hombre, estaba ahora parada frente a él en un café de un pueblo perdido en las montañas, con un niño a la espalda y llevando el negocio. «¿Qué haces aquí?», preguntó él con la voz estrangulada. «Disculpe, creo que me confunde con otra persona». Pero esta mujer no fingía no reconocerlo. En sus ojos había un desconcierto genuino. ¿Qué le había pasado y de quién era el niño que cargaba? Si dejas un comentario indicando desde qué ciudad de España o del mundo nos ves, ayudarás mucho al crecimiento del canal. Y ahora comencemos la historia de hoy. Aquel invierno estaba siendo inusualmente duro en el norte de España. Andrés Velasco, director general de Construcciones Velasco, regresaba a Madrid tras inspeccionar unas obras en la cornisa cantábrica. Como por mala suerte, ese día comenzó una fuerte tormenta de nieve y viento que cerró la autovía principal, y el navegador sugirió un desvío por una carretera comarcal de montaña. Circulaban por una carretera estrecha, pero la nieve caía cada vez con más fuerza y pronto la visibilidad se redujo casi a cero. El conductor dijo con precaución: «Don Andrés, la tormenta ha empeorado mucho. Quizás deberíamos esperar en algún lugar». Andrés asintió, y el coche, reduciendo la velocidad, se desvió hacia una pequeña aldea junto a la carretera. Unas pocas casas de piedra antiguas se apiñaban unas contra otras. Al final se veía un viejo cartel de madera medio cubierto por la nieve en el que apenas se podía leer el Rincón de María. Guisos caseros. A pesar del aspecto ruinoso del cartel, una luz cálida salía de las ventanas. Cuando Andrés bajó del coche, la nieve cubrió sus hombros al instante. Al abrir la puerta del café, una bocanada de vapor caliente le golpeó la cara, trayendo un olor mezclado a caldo hirviendo y hierbas aromáticas. El local era diminuto, apenas cabían 4 mesas. Un menú antiguo colgaba de la pared. No había clientes. Desde la cocina se oyó el tintineo de la vajilla. Luego se apartó una cortina de hule y salió una mujer con un niño pequeño atado a su espalda con un pañuelo. Con un delantal viejo y secándose las manos agrietadas con un trapo, levantó la cabeza y dijo: «Buenas tardes, pasen. Vaya nevada que cae. Siéntense, ahora mismo les sirvo un plato de guiso caliente». Andrés se quedó petrificado. Su corazón pareció desplomarse. Esa voz había intentado olvidarla, pero no podía. Era la misma voz. Miró su rostro. Estaba demacrado. Los pómulos resaltaban bruscamente. Círculos oscuros se marcaban bajo sus ojos. Parecía que 2 años la habían convertido en una persona completamente diferente, pero no podía haber error. Era su exmujer, Sofía Pérez, quien hace 2 años se había fugado con otro. La cabeza de Andrés daba vueltas. Le habían dicho que se había ido al extranjero, que se había escapado con un amante, llevándose dinero de la empresa. Eso le había dicho su madrastra. Entonces, ¿por qué estaba trabajando en un café de pueblo perdido con un niño a la espalda? Si se había fugado con un amante rico, debería estar viviendo la buena vida. ¿Por qué estaba aquí en este estado? Reprimiendo sentimientos encontrados, Andrés se sentó en una mesa del rincón. Sofía fue a la cocina y pronto regresó trayendo con cuidado un plato de guiso humeante con ambas manos. El niño a su espalda gimoteó en sueños. Sofía se meció ligeramente para calmarlo y puso el plato sobre la mesa. Y en ese momento Sofía colocó cuidadosamente la cuchara a la derecha del plato y el tenedor a la izquierda, pero con la mano levantó ligeramente el cuchillo que estaba junto a la cuchara, colocando la punta de la cuchara debajo de él para que quedara un poco elevado y fuera más fácil de agarrar. Los ojos de Andrés se abrieron de par en par. Ese era su hábito. Cuando recién casados, ella ponía la mesa, la cuchara siempre a la derecha y el cuchillo ligeramente levantado sobre la cuchara para poder cogerlo al instante. Cada vez Andrés bromeaba con ella: «¿Por qué haces eso?». Y Sofía sonreía tímidamente y respondía: «Así es más cómodo de coger enseguida». Era un hábito insignificante, pero en 2 años, en ningún restaurante, ni ninguna persona que hubiera conocido había visto a nadie colocar los cubiertos así. Sofía sonrió y dijo: «Que aproveche». Era una sonrisa clara, ordinaria. Una sonrisa dirigida a un cliente desconocido, sin ninguna emoción oculta. La mirada de una persona que no conoce a Andrés en absoluto. «Está fingiendo»,
pensó Andrés. Se escondió durante 2 años y ahora finge no reconocerme. Pero algo no encajaba. En los ojos de Sofía no había sombra de fingimiento, ni cautela, ni vergüenza, ni miedo. Era la mirada natural de alguien que lo veía por primera vez en su vida. Andrés comió unas cucharadas del guiso y soltó la cuchara. La comida no le pasaba por la garganta. Se disponía a levantarse, pero su mirada se cruzó con la del niño a la espalda de ella. El pequeño miró a Andrés y se rió alegremente. En ese momento a Andrés le faltó el aire. La forma de los ojos del niño era exactamente igual a la suya, la que veía cada mañana en el espejo. ¿De quién era ese niño, acaso? Andrés sacó dinero de su cartera y lo dejó sobre la mesa. «Querido cliente, le debo el cambio», dijo Sofía apresuradamente. «No hace falta». Andrés sentía que no podía quedarse allí ni un segundo más. Salió y abrió la puerta. El viento frío le golpeó la cara. Se subió al coche y cerró la puerta de golpe. A través de la ventana nevada del café vio a Sofía. Estaba recogiendo los platos. Vio su espalda mientras regresaba a la cocina con el niño a cuestas. Cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. Antes no cojeaba. Si se había fugado con un amante, debería vivir bien. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué le pasaba en la pierna? ¿Por qué colocaba los cubiertos así? ¿Y quién demonios era ese niño? Andrés cerró los ojos, pero las lágrimas se filtraron bajo sus párpados. Debería odiarla a la traidora, pero al verla, su corazón se encogió como si lo estuvieran desgarrando. El conductor esperaba en silencio. El silencio reinaba en el coche. El tiempo pasaba, y en ese silencio, uno tras otro comenzaron a surgir los recuerdos de hacía 2 años. El día de su primer encuentro. La joven que apareció en la oficina tarde en la noche, con una taza de café. Su sonrisa tímida parpadeó ante sus ojos. Fue hace 3 años en primavera. Andrés acababa de asumir la dirección de la empresa constructora Velasco de manos de su padre Iván Velasco. A los 30 años se convirtió en director general. Las expectativas eran altas, pero la carga de responsabilidad era pesada. Cada día era una batalla. Las horas extras se convirtieron en la norma. La mayoría de los días la luz de su despacho no se apagaba hasta pasadas las 11 de la noche. Aquel día fue igual. Pasadas las 11 en la oficina vacía, revisaba un contrato a solas cuando llamaron suavemente a la puerta. Levantó la cabeza y vio a una mujer joven y desconocida. Con una blusa formal y un vaso de café de papel en las manos, hizo una reverencia tímida. «Me llamo Sofía Pérez. Hoy empecé a trabajar, me retrasé con el traspaso de tareas, y vi que su luz estaba encendida. Así que decidí asomarme». Sofía le tendió cautelosamente el café. Andrés lo tomó asombrado. Una nueva empleada le traía café a esas horas. Era un poco extraño, pero el calor del vaso en la palma de su mano pareció aliviar un poco su fatiga. «Gracias, pero en el futuro no se quede hasta tan tarde». «Usted tampoco, don Andrés», sonrió Sofía en voz baja. Había una preocupación genuina en su mirada. Ese fue su primer encuentro. Al principio pensó que solo era una empleada nueva y diligente, pero Sofía era diferente a los demás. Cuando Andrés se quedaba hasta tarde, invariablemente aparecían algunos aperitivos en la esquina de su escritorio, y los días que salía de las reuniones con cara de agotamiento, aparecía una nota adhesiva en su monitor con un mensaje corto: «Hoy ha hecho un gran trabajo». Una línea simple, pero por alguna razón le llegaba al alma. Era una bondad que emanaba de ella de forma natural, sin órdenes ni esperar elogios. En algún momento, Andrés se sorprendió a sí mismo mirando hacia la zona de secretaría a primera hora de la mañana. Las conversaciones sobre documentos fluían imperceptiblemente hacia conversaciones sobre pasatiempos, sobre la familia. Y cada vez que Sofía sonreía, el día de Andrés se volvía un poco más ligero. Un día de primavera Andrés se armó de valor. «Sofía, estás libre este fin de semana». Las mejillas de Sofía se sonrojaron ligeramente y asintió. El lugar para la primera cita lo eligió Sofía. Andrés, por supuesto, pensó en un restaurante elegante o un café de moda en Madrid, pero Sofía lo llevó a un mercado de abastos tradicional. Caminaron juntos por los pasillos estrechos, comieron unas empanadillas, compraron algo de fruta y finalmente se sentaron uno frente al otro en un pequeño bar dentro del mercado. Sofía le añadió un poco de picante al guiso de Andrés. «Así está mucho más rico. ¿Y eso qué cambia?», se rió Andrés y probó.
Y era verdad, el sabor había cambiado. El caldo era más profundo, y un sabor intenso se extendía por su boca. ¿Cómo sabes eso? Mi padre me enseñó de pequeña. Cuando volvía de la obra, siempre me llevaba a un bar como este. Veía cómo lo hacía él y aprendí. Sofía sopló su guiso y comió una cucharada. Los bares de mercado son mi recuerdo más feliz. Andrés la miró en silencio. No platos caros, no restaurantes lujosos, sino un bar donde se sentaba con su padre era su recuerdo más feliz. Esta chica le parecía más brillante que cualquier diamante. Desde ese día comenzaron sus citas en el mercado. Después del trabajo, iban al mercado a por provisiones, se sentaban juntos en el bar, comían y luego caminaban por las calles estrechas, rozándose los hombros. Andrés elegía fresas para Sofía y ella se metía una en la boca. Ambos reían al salir del mercado. El día que se cumplió exactamente un año desde el inicio de su relación, Andrés se arrodilló ante Sofía. ¿Quieres casarte conmigo? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. En lugar de responder, asintió y lo abrazó. La boda fue cálida. Su padre, Iván Velasco, tomó la mano de Sofía y sonrió ampliamente. Bienvenida a nuestra familia, Sofía. La madre de Andrés, Rosa, también abrazó a Sofía. ¡Qué hija tan guapa hemos ganado! Cuida de nuestro hijo. El padre de Sofía, Pedro Pérez, llevó a su hija al altar. Las manos del padre, que había trabajado toda su vida en la construcción para criar a su única hija, eran grandes y toscas, pero la mano que sostenía la de su hija temblaba ligeramente. Intentaba contener las lágrimas girando la cabeza, pero no podía ocultar una lágrima que rodaba por su mejilla. La luna de miel fue como un sueño. Sofía se levantaba cada mañana al amanecer y preparaba 2 fiambreras. Iban juntos al trabajo y después del trabajo, cogidos de la mano, pasaban por el mercado. Cada noche, al poner la mesa, Sofía colocaba los cubiertos según su costumbre y Andrés bromeaba con ella. ¿Por qué haces eso siempre? Porque así es más cómodo de coger enseguida, sonreía Sofía tímidamente. Por las noches, Sofía abría su diario y escribía los acontecimientos del día. Era un diario viejo que llevaba desde la infancia. En la primera página, con letra infantil torpe, estaba escrito: «Algún día serás feliz, Sofía». Debajo de esa entrada, Sofía añadió una nueva: «Me he vuelto feliz de verdad». Pero la felicidad no duró mucho. Aproximadamente 6 meses después de la boda, la madre de Andrés, Rosa, enfermó repentinamente. En el pasillo del hospital, Andrés se derrumbó en el suelo. Sofía se sentó en silencio a su lado y le apretó la mano con fuerza. Después de mucho tiempo sentados así, Andrés finalmente habló: «Mamá, necesita cuidados. Hay que encontrar una cuidadora». Unos días después, llegó la cuidadora. Una mujer llamada Irene Serrano. Tenía más de 50 años, pero parecía mucho más joven. Su habilidad para conversar rápidamente hizo que Rosa le tomara cariño. Toda la familia suspiró aliviada. Solo Sofía sintió algo extraño en Irene. Cuando Irene salía de la habitación y hablaba por teléfono en una esquina del pasillo, su voz no se parecía en nada a la voz suave con la que hablaba en la habitación. Era baja y fría. Al ver cómo Irene, al colgar el teléfono, cambiaba instantáneamente su expresión a una radiante, Sofía sintió un escalofrío por la espalda. Esa noche Sofía escribió en su diario: «La cuidadora Irene, algo pasa con ella. Su cara cambia cuando está sola y cuando está con gente». Sofía no podía imaginar entonces que ese presentimiento pondría su vida patas arriba. Con la llegada de Irene, la habitación de Rosa mejoró notablemente. Las sábanas se cambiaban todos los días. En el jarrón siempre estaban las flores favoritas de Rosa, y durante las comidas, Irene misma preparaba purés y le daba de comer con cuchara. Cada vez que Iván Velasco venía a visitar a su esposa Irene, lo saludaba con una sonrisa y le informaba detalladamente sobre el estado de Rosa. «Hoy ha comido muy bien, e incluso hemos dado un pequeño paseo. Está mucho mejor, don Iván». Iván Velasco asentía aliviado e Irene sonreía cálidamente en respuesta. Desde fuera parecía una cuidadora abnegada, pero a Sofía algo la inquietaba constantemente. Una tarde llegó al hospital antes de lo habitual. Al ir a abrir la puerta, escuchó la voz de Irene baja y fría: «Yo misma controlo la dosis de los medicamentos, así que no te preocupes». Sofía se quedó helada.
No sabía con quién hablaba ni a qué medicamento se refería, pero el tono de voz no se parecía en nada a la Irene habitual. Cuando Sofía abrió la puerta, Irene se sobresaltó y terminó rápidamente la conversación. Y en un instante su rostro volvió a estar radiante. «Ay, Sofía, hoy llegas temprano, y tu suegra se acaba de dormir». Irene sonreía, pero Sofía no podía quitarse de la cabeza la voz fría que acababa de escuchar. Esa noche Sofía le dijo con cautela a Andrés: «Cariño, escuché a Irene hablando por teléfono y fue extraño. Decía que controla la dosis de los medicamentos. Supongo que hablaba de los medicamentos de mamá. Es la cuidadora, así que los vigila. El asunto no es ese». El tono era completamente diferente, no como cuando está con la gente. «Sofía, creo que simplemente estás demasiado preocupada por mamá. Irene lo está haciendo muy bien». Andrés no le dio importancia. Sofía no insistió. No tenía ninguna prueba. Pero unos 10 días después, el estado de Rosa empeoró drásticamente. Ayer mismo comía y paseaba, y en una noche su conciencia se nubló y su presión arterial cayó. El médico estaba desconcertado. Es extraño, a juzgar por el curso del tratamiento, no debería haber un deterioro tan brusco. Andrés suplicó al médico, pero 3 días después de madrugada, Rosa falleció. Los sollozos llenaron la habitación. Andrés, con la cabeza gacha, sostenía la mano de su madre y no podía pronunciar palabra. Iván Velasco, derrumbado en una silla, miraba la pared con la mirada perdida. Sofía estaba a su lado acariciando la espalda de Andrés, y entonces una escena extraña entró en su campo de visión. Mientras todos estaban ocupados con los preparativos del funeral, Irene sacó algo del cajón de la mesita de noche y lo metió en su bolso. Parecía un pequeño frasco de medicina. Cuando Sofía quiso acercarse, Irene se dio la vuelta. Sus miradas se cruzaron. Irene sonrió. «Qué pena, ¿verdad?». Pero al menos la señora se fue tranquila. Sonreía, pero sus ojos no sonreían. A Sofía le recorrió un frío glacial por la espalda. El funeral terminó y pasaron las semanas de luto. Mientras la familia estaba de duelo, Irene no se apartaba de Iván Velasco. Se ocupaba de su alimentación, le daba sus medicinas, lo acompañaba en los paseos, llenando silenciosamente el vacío dejado por Rosa. Y poco después del luto oficial, Iván Velasco reunió a la familia y anunció: «He decidido casarme con Irene». Andrés se levantó de un salto. «Papá, mamá acaba de morir hace poco. ¿Qué estás diciendo? Irene cuidó devotamente de tu madre hasta el final. Quiero agradecérselo». «La gratitud y el matrimonio son cosas diferentes», levantó la voz Andrés. Pero la mirada del padre ya era inflexible. Sofía, de pie a su lado, miraba la expresión de su suegro y sentía que algo no iba bien. Su suegro no era ese tipo de persona. Era sensato y reflexivo, pero últimamente sus decisiones no eran solo rápidas, sino que parecía como si estuviera bajo algún hechizo. Al final todo sucedió según la voluntad de Iván Velasco. Irene se convirtió en la señora de la casa y desde ese día todo cambió. En la primera cena familiar, Irene echó un vistazo a la mesa puesta por Sofía. Tomando un aperitivo con el tenedor, lo probó, lo dejó lentamente y dijo: «Cuando vivía la difunta señora Rosa, no se ponían estos aperitivos en la mesa». «Bueno, ¿cómo ibas a saberlo si no te enseñaron?». Lo dijo en voz baja, pero las palabras eran afiladas como cuchillas. Andrés soltó la cuchara sobre la mesa con estruendo. «Irene, ¿qué estás diciendo?». Irene agitó la mano y sonrió con picardía. «Ay, estoy bromeando, bromeando». «¿Por qué te pones tan nervioso?». Sonreía, pero su mirada dirigida a Sofía era fría. Sofía no pudo tragar ni un bocado. Se sentó con la cabeza gacha. Era peor que sentarse sobre agujas. Desde ese día, la presión por parte de Irene continuó oculta y persistente. En presencia de invitados, menospreciaba sutilmente a la familia de Sofía o hacía bromas con frases como: «Nuestra nuera creció en una casa donde no enseñaban a llevar un hogar». Delante de Andrés, siempre era la madrastra amorosa, pero a solas con Sofía, se convertía en una persona completamente diferente. E Irene tenía otra cara más. Una noche, cuando Iván Velasco dormía, Irene llamó por teléfono desde el despacho. Al otro lado de la línea estaba Diego Ortega, el jefe del departamento financiero de Construcciones Velasco. «¿Confirmada la transferencia de dinero?». «Sí, este mes todo ha ido bien». «Perfecto. Yo seguiré vigilando los suplementos del presidente. Así que tú ocúpate solo de los documentos». «Entendido».
Al colgar el teléfono, Irene se rió disimuladamente. Era una sonrisa fría y calculadora. Irene y Diego eran amantes desde hacía mucho tiempo. Su aparición en la casa como cuidadora y su acercamiento a Iván Velasco habían sido planeados desde el principio. Su objetivo era uno solo: el dinero de la empresa Construcciones Velasco. Irene ocupó el lugar de la señora de la casa y Diego controlaba las finanzas. Y juntos crearon un esquema para desviar fondos. Creaban empresas fantasma, falsificaban contratos y las firmas de Iván Velasco, desviando cientos de miles de euros mensualmente. Y se ocuparon del propio Iván Velasco. En los suplementos vitamínicos que Irene le daba todos los días, había mezclada una pequeña dosis de un fármaco. No lo tumbaba de inmediato, sino que nublaba gradualmente su juicio. Iván Velasco se volvía cada vez más distraído. Su memoria empeoraba. E incluso las decisiones insignificantes las tomaba confiando en Irene. «Yo me ocuparé del presidente», le dijo Irene a Diego. «Tú concéntrate en el dinero de la empresa. Si la nuera no estorba, nadie nos detendrá». Diego asintió. «La nuera me preocupa un poco. Es bastante lista». Irene se burló. «No te preocupes. Con gente como ella yo me arreglo». Pero Irene no sabía que Sofía ya había empezado a sospechar algo. Incluso después de que Irene se convirtiera en la señora de la casa, Sofía seguía trabajando como asistente personal del presidente. Se ocupaba de su agenda, documentos y la preparación de reuniones. Las miradas mordaces de Irene le ponían los nervios de punta, pero Sofía aguantaba y se concentraba en el trabajo. Pero ese día sucedió algo inusual. Llegó la orden de preparar materiales para una auditoría interna. Sofía sacó una pila de documentos del armario del despacho del presidente y comenzó a revisarlos. Contratos, documentos fiscales, extractos de tarjetas corporativas, una montaña de papeles. Al principio nada especial, pero cuando empezó a revisar los extractos de las tarjetas corporativas, su mano se detuvo. Mensualmente se retiraban sumas de origen desconocido: 300.000, 500.000 euros, y en un mes, más de 1.000.000 de euros fueron transferidos a cuentas de empresas de las que nunca había oído hablar. Sofía entrecerró los ojos. Por si acaso buscó esas empresas en Internet, pero no tenían sitios web ni direcciones confirmadas. Eran empresas fantasma. Sintiendo cómo se aceleraba su corazón, Sofía comenzó a buscar otros documentos relacionados. Encontró un montón de contratos. Los nombres de las contrapartes le eran desconocidos y el contenido de los contratos era vago. Estaba segura de que eran contratos falsos. Sofía miró la firma al final. Allí estaba el nombre de Iván Velasco. Pero algo no estaba bien. Sofía sacó del cajón otros documentos firmados personalmente por su suegro y los comparó. La firma auténtica de su suegro tenía una rúbrica característica que iba hacia arriba, y en estos contratos la rúbrica iba hacia abajo. Comparó docenas de firmas y la diferencia era obvia. «Esta no es la firma de mi suegro». Las manos de Sofía temblaron. Alguien estaba falsificando la firma del presidente y desviando el dinero de la empresa. Según cálculos aproximados, la suma total superaba los 10 millones de euros. Sofía miró a su alrededor, no había nadie. Con manos temblorosas sacó un pendrive y comenzó a copiar los archivos en él. La mano que sostenía el ratón sudaba y se resbalaba, pero no se detuvo. Al terminar la copia, Sofía escondió el pendrive en lo profundo de su bolsillo y puso todo en orden. Entre sus compañeros de universidad había un ex policía que había obtenido la licencia de perito calígrafo. Le envió fotografías de los documentos para su análisis. Unos días después llegó la respuesta. La voz de su amigo por teléfono era seria. «Sofía, he mirado los documentos que enviaste. La probabilidad de falsificación es del 100%. La letra es completamente diferente. ¿Estás seguro?» «Sí. Esto es un delito. Hay que denunciarlo a la policía». Sofía colgó el teléfono y se quedó sentada estupefacta durante mucho tiempo. En su cabeza reinaba el caos. ¿Quién podía haber hecho esto? ¿Quién en la empresa podía falsificar la firma de su suegro? El desfalco en sí mismo era un shock, pero unos días después, Sofía fue testigo de un secreto aún mayor. Esa noche se quedó hasta tarde en el trabajo. Al terminar con los documentos, se disponía a irse cuando escuchó pasos en el pasillo desde el lado de las habitaciones privadas del presidente. Ya eran más de las 11. ¿Quién podía estar allí a esa hora?
Sofía, conteniendo la respiración, fue por el pasillo. La puerta de las habitaciones estaba entreabierta. Desde dentro se oían voces. Sofía miró por la rendija y se quedó petrificada. Irene y Diego se estaban abrazando. Era un abrazo que no podía ser laboral de ninguna manera. Irene, apoyada en el hombro de Diego, decía: «Confirmada la transferencia de dinero de este mes, sí, todo limpio. Y esta vez sin problemas. Bien hecho. Yo vigilo al presidente. Así que tú ocúpate solo de los documentos». Irene sonrió. No era la sonrisa de la respetable señora de la casa que mostraba a la gente. Era la cara de una persona completamente diferente que Sofía no conocía. El corazón de Sofía latía violentamente. Así que eran ellos los que desviaban el dinero, falsificaban la firma del suegro, creaban empresas fantasma y eran amantes. Con mano temblorosa, Sofía sacó el teléfono del bolsillo. Encendiendo la cámara, grabó con cuidado, a través de la rendija, su abrazo, su conversación, y luego presionó el botón de guardar. El corazón estaba listo para salirse del pecho, pero ella, apretando los dientes, siguió grabando. Pasó un tiempo. Dentro se oyó el chirrido de una silla. Sofía retrocedió inmediatamente y bajó por las escaleras del otro lado. Mientras bajaba, las piernas le temblaban tanto que tuvo que agarrarse a la barandilla. Al volver a casa, Sofía se quedó mucho tiempo de pie junto a la puerta de entrada, apoyada en la pared. Intentaba recuperar el aliento, pero su corazón no se calmaba. Se acercó a Andrés. «¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en la cara?» Ella quería decir que su madrastra estaba desviando el dinero de la empresa, que tenía una aventura con el jefe del departamento financiero, que ahora mismo estaban desapareciendo millones. Cariño y mamá. Las palabras se atascaron en su garganta. Las pruebas eran insuficientes. El pendrive con los datos, la grabación de audio y la foto. Eso era poco. El romance de la madrastra con un alto directivo y la malversación de fondos. Si se equivocaba, a ella misma la podrían hacer pasar por loca. «¿Qué, mamá?» Nada, negó con la cabeza Sofía. Andrés miró a su esposa con sorpresa, pero no preguntó más. Esa noche, Sofía, acostada en la cama, sacó su diario. Con mano temblorosa escribió: «Descubrí el desfalco. Firmas falsas, empresas fantasma y la relación de Irene con Diego. Necesito reunir más pruebas, prepararme de tal manera que no puedan salirse con la suya. Debo proteger a nuestra familia. Debo hacerlo». Sofía cerró el diario y miró al techo. Tenía miedo, pero estaba segura de que no podía dejarlo así. Esta certeza se fortaleció en su corazón, pero Sofía no sabía que una cámara de seguridad en la esquina del techo del despacho del presidente había grabado cómo copiaba los archivos al pendrive y su silueta con el teléfono en las manos junto a la puerta de las habitaciones privadas. Esa misma noche, Diego, tras revisar las grabaciones de las cámaras, llamó a Irene. «Señora, tengo noticias». «¿Cuáles?» La nuera copió algo del ordenador del presidente en un pendrive. Y ayer por la noche la grabaron con el teléfono junto a la puerta de sus habitaciones. En el teléfono se hizo el silencio. Luego sonó la voz baja de Irene. «Bueno, entonces, es hora de terminar con esto antes de que sea demasiado tarde». Después de esa noche, la madrastra Irene y el jefe financiero Diego comenzaron a actuar rápidamente. A la mañana siguiente, Irene llamó a Diego a su habitación, cerró la puerta con llave e incluso bajó las persianas. «Le echaremos la culpa de todo a la nuera. Todo lo que hemos hecho. ¿Es eso posible? Haz lo posible. Abre una cuenta a su nombre, falsifica su firma. ¿Qué es lo que no puedes hacer?» Diego asintió. Desde ese día comenzó la falsificación. Primero, la acusación de malversación. Diego abrió una cuenta secreta en Suiza a nombre de Sofía, falsificó su sello y firma creando la apariencia de que el dinero de la empresa iba a su cuenta. Inscribió el nombre de Sofía en los contratos ficticios, construyendo cuidadosamente el cuadro como si Sofía misma hubiera creado las empresas fantasma para el desfalco. Luego, la acusación de infidelidad. Diego contrató a un hombre. Unos días antes, Sofía había ido a una clínica para confirmar su embarazo. Ese día él envió a ese hombre al mismo edificio. Montó las grabaciones de las cámaras de seguridad como si Sofía y ese hombre entraran juntos. También falsificó un video del vestíbulo de un hotel, creando la apariencia de que Sofía se encontraba con él en el hotel. Además, llegaron hasta el teléfono de Sofía. Mientras Sofía dormía, el secuaz de Diego
se llevó su teléfono en secreto e introdujo en él una correspondencia falsa. Creó la apariencia de que Sofía se escribía con otro hombre, hizo capturas de pantalla y borró la correspondencia original. Y el pendrive de Sofía también lo cambiaron por uno vacío. Cuando todo estuvo listo, Irene sonrió. Esto será suficiente, ¿verdad? Incluso si ella misma se presenta, no podrá librarse. Unos días después, en el portal interno de la empresa, apareció una publicación anónima. La asistente personal del presidente Sofía Pérez, sospechosa de malversación e infidelidad. A la publicación se adjuntaron extractos de la cuenta secreta a nombre de Sofía, documentos falsos, la foto montada del hotel y capturas de pantalla de la correspondencia. La empresa estalló. Entre los empleados comenzaron a correr rumores. Sofía, sin saber nada, llegó al trabajo y se encontró con miradas gélidas. Los empleados que antes la saludaban se daban la vuelta. Al encontrarse en el pasillo, evitaban su mirada. En el momento en que sintió que algo no iba bien, la llamaron de secretaría. Sofía Pérez se le pide que se presente a una reunión urgente del Consejo de Administración. Cuando abrió la puerta de la sala de juntas, todos los directores ya estaban sentados en sus lugares. Justo enfrente estaba sentada la madrastra Irene, y en la pantalla grande se mostraba algo. La cuenta secreta a nombre de Sofía, documentos con firma falsificada, la foto montada del encuentro con el hombre en el hotel, capturas de pantalla de la correspondencia. El rostro de Sofía palideció. ¿Qué es todo esto? Su voz temblaba. La madrastra Irene dijo fríamente: «Esto es lo que has hecho. Has desviado el dinero de la empresa y además te veías con un hombre. Esa cuenta no es mía. Y la foto es un montaje», gritó Sofía. Pero las expresiones de los directores eran frías. La firma y el sello coinciden. En los documentos de apertura de la cuenta hay una copia de su pasaporte. Sofía sacó el pendrive de su bolso. «Yo también tengo pruebas. Aquí está todo grabado. Si lo miran sabrán quién robaba en realidad». Con mano temblorosa, Sofía insertó el pendrive en el ordenador, abrió los archivos y su rostro se petrificó. El pendrive estaba vacío. Abría carpeta tras carpeta, pero no había nada. ¿Quién cambió el pendrive? ¿Y qué hay ahí? No hay nada, se burló la madrastra. Los directores comenzaron a susurrar. En ese momento, se abrió la puerta de la sala. Entró Andrés. Sofía corrió inmediatamente hacia su marido, agarrándolo de la manga. «Yo no he hecho esto. Todo esto es un montaje. Alguien cambió el pendrive y estoy embarazada. Es tu hijo, créeme por una vez». Andrés miraba la pantalla en silencio. La foto, la cuenta, el vídeo, la correspondencia. Parecía que no había ni una escapatoria para justificarse. «¿De verdad no has hecho esto?» Su voz era baja. «Claro que no». ¿Por qué iba a hacer eso? De los ojos de Sofía brotaron lágrimas. Intervino la madrastra Irene. «Embarazada, dices. Tal vez sea de ese hombre. Habrá que comprobarlo». Sofía miró a Irene. Sus ojos sonreían. Las comisuras de sus labios estaban levantadas en una mueca fría y calculadora. En ese momento Sofía lo entendió. Ella lo había preparado todo, pero no había pruebas. El pendrive estaba vacío y a la grabación de audio y las fotos en el teléfono nadie creería ahora. Andrés apartó la mirada de Sofía y pronunció: «Investigaremos». Al escuchar estas palabras, Sofía sintió cómo le flaqueaban las piernas. «Cariño, créeme, por una vez, solo una vez», se aferraba a la manga de Andrés. Andrés apartó su mano y no se volvió. Sofía, derrumbada en el suelo, miraba cómo su espalda desaparecía tras la puerta de la sala de juntas. Los que quedaban en la sala comenzaron a levantarse y salir uno por uno. La madrastra Irene, al pasar junto a Sofía, la última le soltó en voz baja: «Tienes 3 días para recoger tus cosas y largarte». Sofía no pudo responder. Había perdido la voz. Estuvo sentada llorando en el suelo de la sala vacía durante mucho tiempo. Nadie se volvió. Incluso el marido en el que confiaba le había dado la espalda. Los 3 días pasaron con una velocidad despiadada. Sofía no podía recoger sus cosas, no quería. Le parecía que despertaría y su marido se acercaría sonriendo y le diría que todo había sido un malentendido, que lo sentía. Pero Andrés no apareció por casa en esos 3 días. No respondía a las llamadas. La madrastra Irene ignoraba abiertamente a Sofía. Al encontrarse en el pasillo ni siquiera miraba en su dirección. Ordenó al servicio que pusiera cajas vacías en la puerta de la habitación de Sofía. Llegó la última noche.
Sofía estaba sentada sola en el salón vacío. La luz no estaba encendida. Fuera llovía a cántaros y solo su ruido rompía el silencio. La madrastra Irene al pasar soltó: «Si mañana por la mañana no te has ido, yo misma lo arreglaré». Los pasos se alejaron. Sofía no respondió. Después de mucho tiempo sentada así, Sofía sacó el diario. El viejo diario que llevaba desde la infancia. La cubierta estaba desgastada y las esquinas redondeadas por los cientos de veces que lo había abierto y cerrado. Sofía abrió la última página. Con mano temblorosa cogió un bolígrafo. «Cariño, de verdad que yo no he hecho esto. Y vamos a tener un hijo. Probablemente nunca leas esto, pero lo escribiré de todos modos. Solo te tenía a ti». A mitad de la frase la letra empezó a temblar mucho. La presión del bolígrafo era tan fuerte que parecía que iba a perforar el papel. En la página quedaron varias manchas redondas y borrosas. Sofía cerró el diario y abrió la contraportada interior. Del bolsillo sacó una tarjeta SD. Unos días antes había copiado en ella todos los archivos originales, las grabaciones de audio de las conversaciones de Irene y Diego, los datos sobre los desfalcos, las fotos de su infidelidad, los resultados del peritaje caligráfico. Todo estaba allí. Habían cambiado el pendrive, pero esta era su última esperanza. Una copia de seguridad que había hecho por si acaso. Sofía pegó firmemente la tarjeta SD con cinta adhesiva en el interior de la contraportada. Esta es la última esperanza. En el bolso metió solo unas pocas cosas y este diario. Eso era todo. Cuando salió por la puerta se tambaleó, tenía náuseas y sentía pesadez en el bajo vientre. Pensó que era por el estrés. Al salir a la calle se metió bajo la lluvia. No tenía paraguas. Sofía caminaba bajo la lluvia. Llamó a su padre. «Papá, soy yo. Voy para allá ahora». Al otro lado de la línea se escuchó la voz preocupada de su padre, Pedro Pérez. «¿Qué ha pasado en una noche así y lloviendo?» «Coge un taxi, saldré a esperarte. Sí, llegaré pronto». La voz de Sofía se quebraba. Quería llorar, pero se contuvo. Al escuchar la voz de su padre, todo lo que había contenido estaba listo para estallar, pero no quería que él escuchara sus lágrimas por teléfono. Al colgar, Sofía caminó por la carretera comarcal. Para coger un taxi, tenía que salir a la carretera principal. La carretera estaba resbaladiza, abrazaba el bolso con ambas manos y caminaba con cuidado. Y en ese momento detrás se escuchó el ruido de un coche acercándose. La luz de los faros se acercaba cada vez más. El coche se detuvo junto a Sofía, y de él salieron dos hombres. «Deja el bolso y vete». Sofía se dio la vuelta. En la oscuridad no se les veía la cara, pero sus voces eran bajas y bruscas. Sofía instintivamente apretó aún más el bolso. En él estaban las pruebas. En el diario estaba la tarjeta SD. Si se lo quitaban todo, habría terminado. «No». Sofía se dio la vuelta y echó a correr. Su corazón latía violentamente. En la carretera resbaladiza se le doblaban los pies constantemente, pero no podía detenerse. El sonido de los pasos de los perseguidores se acercaba cada vez más. Sofía salió a la carretera nacional. Pensaba que en la carretera principal pasarían coches. En el momento en que salió a la carretera, la luz de los faros de un camión que venía en dirección contraria la cegó. El sonido del claxon atravesó el ruido de la lluvia, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Sofía salió despedido por los aires y luego cayó sobre el asfalto. Se golpeó fuertemente la cabeza. Ante sus ojos estalló una luz blanca y luego la invadió la oscuridad. En el último momento, perdiendo el conocimiento, Sofía no soltó el asa del bolso. Los dos matones se acercaron a Sofía, que yacía en el suelo. Uno se inclinó y le arrancó el bolso de las manos. Abrió la cremallera, unas pocas cosas, un monedero, un cuaderno viejo. «¿Qué es esto? Nada de valor. Vámonos. En este estado no se moverá de aquí». Los hombres tiraron el bolso a la cuneta, subieron al coche y se fueron. La lluvia arreció. Sofía yacía inmóvil en medio de la carretera. El agua de lluvia le corría por la cara y la sangre se filtraba por su cabello. Del bolso tirado en la cuneta se había salido la mitad del viejo diario mojándose bajo la lluvia. Los bandidos no notaron la tarjeta SD pegada con cinta adhesiva en el interior de su contraportada. Pasó el tiempo. Amaneció. La lluvia amainó un poco. Por la carretera circulaba una furgoneta de reparto. Era la señora María,
la dueña de El Rincón de María, que iba a por mercancía. Al ver algo bajo la luz de los faros, frenó bruscamente. En la carretera había una persona tendida. La abuela saltó de la furgoneta y corrió hacia ella. Era una mujer ensangrentada. Respiraba, pero su rostro estaba pálido y su cuerpo empapado por la lluvia estaba frío. Y tenía una pequeña barriga. Con manos temblorosas, la abuela sacó el teléfono y llamó a emergencias. «Hola, hay una persona en la carretera, mucha sangre. Vengan rápido». Al colgar, la abuela se quitó el abrigo y cubrió con él el cuerpo de Sofía. La lluvia comenzó a arreciar de nuevo. La abuela sostuvo la mano fría de Sofía y no se apartó de ella hasta que llegó la ambulancia. También recogió el bolso tirado en la cuneta. Cuando Sofía despertó, lo primero que vio fue un techo blanco. De algún lugar llegaba el pitido constante de los aparatos. Al sentir algo en la nariz, giró la cabeza y vio a una anciana desconocida sentada junto a la cama sosteniendo su mano. «¿Dónde estoy? ¿Quién soy?», preguntó Sofía con voz ronca. La abuela se sobresaltó y le miró a la cara. «Hija, has despertado, estás en el hospital. Estabas tirada en la carretera y yo. ¿Cómo me llamo? ¿Por qué estoy aquí?». En los ojos de Sofía empezó a aparecer el miedo. Se veía que no recordaba ni su nombre, ni de dónde era, ni por qué estaba en el hospital. Llegó el médico. Tras examinarla, llamó a la abuela al pasillo. «Se ha golpeado fuertemente la cabeza. El cerebro está dañado. Debido al fuerte trauma, el cerebro aparentemente ha bloqueado los recuerdos por sí mismo. La memoria puede volver o puede que no». El médico guardó silencio y añadió con cautela: «Y además está embarazada de 3 meses. A pesar del accidente, el feto afortunadamente está bien». Los ojos de la abuela se redondearon. Esta joven que yacía ensangrentada en la carretera además estaba embarazada. Al volver a la habitación, la abuela miró largamente el rostro dormido de Sofía. Había rebuscado en los bolsillos de su ropa. No tenía DNI, pero encontró un papel doblado. Era un resguardo de la tintorería en el que estaba escrito el nombre Sofía Pérez. La abuela miró ese nombre durante mucho tiempo, pero decidió no usarlo. Intuitivamente sintió que si la mujer estaba tirada ensangrentada en la carretera por la noche y además embarazada, alguien la perseguía. Usar su nombre real podía ser peligroso. Al día siguiente, cuando Sofía despertó, la abuela le tomó la mano y dijo: «Te llamas Elena. Tuviste un accidente y perdiste la memoria. Yo pasaba por allí, te encontré y te traje al hospital». Sin recordar nada, Sofía solo podía creer las palabras de la abuela. El nombre Elena se convirtió en su nombre. «¿Y usted quién es?». Yo soy la dueña del café El Rincón de María. Me llamo María. Si no tienes a dónde ir, vente conmigo. Podré darte de comer». La abuela apretó con fuerza la mano de Elena. Tras el alta, la señora María llevó a Elena a su café. Era un pequeño café junto a una carretera de montaña. Al principio, Elena no podía hacer nada. Al perder la memoria, no sabía qué sabía hacer, y la barriga creciente le molestaba. La abuela le enseñaba todo desde cero: cómo hacer el caldo, cómo cortar las verduras, cómo servir el guiso, cómo poner la mesa. Le enseñaba despacio como a una hija propia. Elena era torpe, pero muy aplicada. Intentaba hacer más de lo que le pedían, y si algo no le salía bien, lo intentaba una y otra vez. La abuela a veces murmuraba para sí misma: «Buena chica. ¿Qué le habrá pasado a una chica tan buena?». Pasaron los meses, la barriga de Elena se redondeó notablemente. La abuela la llevó al hospital comarcal para una revisión. El médico, mostrando la ecografía, dijo que el niño estaba sano. Al escuchar el latido del pequeño corazón en la pantalla, Elena se puso a llorar sin saber por qué. Ella misma no sabía por qué lloraba, pero sentía que no debía perder a este niño. El niño nació 7mesino prematuro. Su cuerpo diminuto yacía en la incubadora. Elena lo miraba a través del cristal, con las manos juntas en oración. Unos días después, cuando sacaron al niño de la incubadora y se lo pusieron en brazos por primera vez, sintió su cuerpo ligero sobre su pecho y lloró en silencio. No sabía por qué le dolía tanto, porque, al abrazar a este niño, sentía que abrazaba al mundo entero, pero no lo soltó en mucho tiempo. Pasaron 2 años. Elena se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y ayudaba a la abuela a hacer el caldo para el guiso.
Al principio ni siquiera podía regular el fuego, pero en 2 años aprendió a hacer el caldo sola, servir el guiso y poner la mesa. Llevaba el guiso con el niño a la espalda, cargaba sola las pesadas bombonas de butano, iba andando al pueblo cabecera a por provisiones y volvía cargada. Cuando al niño le subía la fiebre por la noche, corría con él en brazos al centro de salud. El niño nació prematuro y era débil. Las medicinas eran caras, pero Elena nunca se quejó de las dificultades. La señora María a veces le preguntaba con compasión: «Elena, ¿no es muy duro para ti?» «Nada, abuela, yo puedo con esto», sonreía Elena. Era una sonrisa luminosa. Al perder la memoria no había olvidado cómo sonreír, pero por las noches todo era diferente. Al acostar al niño, Elena empezaba a hablar en sueños. Cada noche lo mismo. «No fui yo, créanme, por favor». Cada vez que la escuchaba a la abuela se le encogía el corazón. La memoria se había ido, pero el cuerpo recordaba. Alguna injusticia que el cerebro borró, el cuerpo no la soltaba y la repetía cada noche. La abuela guardaba el bolso de Sofía en el fondo del armario. Dentro había un diario viejo, pero la abuela no abría las cosas ajenas. Solo pensaba que algún día la memoria volvería a esta chica y entonces tendría que dárselo. La abuela no sabía de la existencia de la tarjeta SD pegada a la cubierta del diario. Mientras tanto, en Madrid se desarrollaba una historia muy diferente. Unos días después de echar a Sofía, la madrastra, Irene le dijo a Andrés: «Sofía se ha ido al extranjero con ese hombre. No solo robó el dinero, sino que también se fugó». Andrés se fue en silencio al despacho y cerró la puerta. Esa noche no pegó ojo. La ira, el sentimiento de traición y algún sentimiento sin nombre se mezclaron bajo ellos, impidiéndole dormir. Pasaron días, semanas, meses. Andrés no se volvió a casar. Se deshizo de todo lo que le recordaba a Sofía. Ropa, cosméticos, zapatos, todo fue tirado, pero una fotografía de Sofía, que estaba en el cajón más profundo del escritorio, no pudo tirarla. A veces, al despertarse al amanecer, abría el cajón, sacaba la foto, miraba largamente el rostro sonriente de Sofía y luego la volvía a guardar y cerraba el cajón. Esto se repetía una y otra vez. La odiaba, pero no podía olvidarla. Al mismo tiempo, el padre de Sofía, Pedro Pérez, vivía su propio infierno. Esa noche su hija le había llamado: «Papá, soy yo. Voy para allá ahora». Pedro Pérez dejó la puerta abierta y salió a esperar al patio. Estuvo de pie bajo la lluvia torrencial, sin paraguas, decidido a esperar hasta que llegara su hija. Pero su hija no llegó. Pasó 1 hora, 2, amaneció y ella no aparecía. El teléfono no respondía. Pedro Pérez denunció a la policía, pero le respondieron que se calificaba como desaparición voluntaria de un adulto. Desde entonces llevaba 2 años buscando a su hija. Había recorrido todas las comisarías del país presentando denuncias de desaparición, pegaba carteles, llamaba a todos los conocidos, pero no había rastro de su hija por ninguna parte. Su cuerpo, agotado por décadas de duro trabajo en la obra, comenzó a deteriorarse aún más rápido por la búsqueda de su hija. Su tos empeoró, le faltaba el aire, perdía peso, pero no tenía ni tiempo ni dinero para ir al médico. Encontrar a su hija era más importante. La hija que llamó y dijo que iba a casa no había aparecido en 2 años. Pedro Pérez se acostaba cada noche dejando la puerta de entrada abierta, por si su hija volvía. De vuelta en Madrid, Andrés no podía quitarse de la cabeza ese café. En las reuniones de repente recordaba la mano colocando cuidadosamente los cubiertos. Al revisar documentos veía ante sus ojos su espalda cojeando con el niño a cuestas yendo a la cocina. Aguantó 3 días, no quería ir, no quería parecer que echaba de menos a la esposa infiel. Pero al amanecer del tercer día, finalmente se subió al coche. Él mismo no podía explicarse por qué. ¿Por qué la mujer que debería estar viviendo la gran vida con su amante estaba en ese estado en un café de montaña? De verdad no lo reconocía. ¿De quién era ese niño? Tenía que averiguarlo. Al llegar al café como la vez anterior, se sentó en el rincón. Elena salió de la cocina, le puso el guiso delante y dijo: «Querido cliente, vuelve a visitarnos». Al oír estas palabras a Andrés le dio un vuelco el corazón, pero en los ojos de Elena de nuevo no había ningún reconocimiento. Solo significaba que había vuelto un cliente habitual. Desde ese día, Andrés empezó a ir al café cada 2 días. Conducía desde Madrid, más de 2 horas, se comía un plato de guiso y volvía. El conductor se sorprendía, pero no preguntaba.
Al principio iba para comprobar por qué la mujer infiel vivía así si de verdad no lo conocía. Le intrigaba, pero cuanto más iba, más extraño le parecía todo. La vida de esta mujer no se parecía a la de una persona que se había fugado con dinero. Veía cómo en el café se encendía la luz a las 4 de la mañana, cómo trabajaba todo el día, cómo por la noche corría con el niño enfermo en brazos al centro de salud, cómo al caérsele una pesada bombona de butano se levantaba sola, sin ayuda de nadie. Andrés observaba esto cada vez. Un día vio cómo Elena iba a repartir guiso. Con el niño a la espalda subía una cuesta. Su andar era inseguro por la pierna coja. Se detuvo para recuperar el aliento y volvió a caminar. Andrés, sentado en el coche, apretó los puños. Quería correr y ayudar, pero no podía. Elena no lo conocía. Si un hombre desconocido se acercaba de repente sería extraño. Por eso solo podía sentarse y mirar. La señora María notó a Andrés que ya venía varios días seguidos. Un día, cuando después de la comida los clientes se fueron, se sentó frente a él. «Querido cliente, viene muy a menudo últimamente. ¿Acaso nuestro guiso es tan bueno?», preguntó con una sonrisa, pero sus ojos no sonreían. Era una mirada que intentaba entender por qué venía allí. Andrés dudó en responder y la abuela habló primero. «¿Usted tiene algún asunto con nuestra Elena?». Andrés guardó silencio durante mucho tiempo y luego preguntó con cautela. «¿Siempre ha vivido aquí?». «No». La voz de la abuela se volvió más baja. «Hace 2 años la encontré en la carretera. Iba al amanecer a por mercancía y ella estaba tirada en medio de la carretera toda ensangrentada, embarazada». A Andrés le faltó el aire. La traje al hospital y despertó y no recuerda nada. Ni su nombre, ni de dónde es, ni por qué estaba tirada allí. El médico dijo: «El cerebro ha bloqueado la memoria por sí mismo. Dice, por un shock fuerte pasa esto». La abuela miró hacia la cocina. Tras la cortina de hule se oía cómo Elena lavaba los platos. ¿Qué puede hacer una mujer joven que ha perdido la memoria? No tiene a dónde ir sola, no tiene conocidos. Así que le propuse vivir conmigo. Le enseñé todo desde cero. Y es una chica muy aplicada». La abuela guardó silencio, y luego mirando a Andrés a los ojos dijo: «Pero hay una rareza». «¿Cuál?». «Cada noche habla en sueños y siempre lo mismo». La espalda de Andrés se enderezó. La abuela pronunció lentamente: «No fui yo. Créanme, por favor. Cada noche dice esto, no recuerda nada, pero en cuanto se duerme estas palabras. Alguna injusticia ha sufrido. Se ve que el cerebro olvidó, pero el cuerpo no suelta». La sangre desapareció del rostro de Andrés. Como un rayo pasó el recuerdo de hacía 2 años. Sofía, de rodillas en el suelo de la sala de juntas, lloraba y suplicaba: «Yo no he hecho esto. Créeme, por favor». Entonces Andrés apartó su mano y se fue. No se volvió, y Sofía durante 2 años cada noche repetía estas palabras. Al perder toda la memoria, no pudo borrar solo este grito de desesperación, y cada noche se escapaba de sus labios. No era fingimiento. Realmente había perdido la memoria. No se había fugado con un amante. Esa noche pasó algo. La abuela, mirando atentamente el rostro de Andrés, preguntó: «Querido cliente, quizás usted sabe quién es nuestra Elena». Andrés no pudo responder. Si abriera la boca, las lágrimas brotarían. Andrés dejó dinero en la mesa, se levantó y abrió la puerta. El viento frío le golpeó la cara, pero por dentro hacía aún más frío. Se subió al coche y cerró la puerta de golpe. «¿Nos vamos, don Andrés?», preguntó el conductor. Andrés no respondió. Bajó la cabeza, se cubrió la cara con las manos y sus hombros temblaron. En el coche solo se oían sus sollozos ahogados. Esa noche Andrés no durmió. Sentado en su despacho, las palabras de la señora María daban vueltas en su cabeza. «Hace 2 años la encontré en la carretera, toda ensangrentada, embarazada. Despertó y no recuerda nada. Cada noche dice en sueños: no fui yo, créanme, por favor». Andrés abrió el cajón del escritorio, sacó la fotografía de Sofía que guardaba en el rincón más lejano. La miró largamente. En la foto, Sofía brillaba con una sonrisa, pero en la mujer del café no había ni sombra de esa sonrisa. Él había creído que se había fugado al extranjero. Así lo dijo la madrastra y las pruebas lo confirmaban. Pero ¿por qué una mujer que se había fugado al extranjero apareció ensangrentada en una carretera de montaña?
¿Por qué tuvo que perder la memoria? ¿Qué demonios pasó esa noche? Nada ensayaba. A la mañana siguiente, Andrés llamó a su amigo abogado con el que había estudiado en la universidad. Necesito tu ayuda urgentemente. Busca el registro de un accidente de tráfico de hace 2 años. La fecha era exactamente la misma en la que echaron a Sofía, y el lugar cerca de esa misma carretera de la que hablaba la señora María. 3 días después, llamó el amigo, lo encontré. Esa noche en la carretera indicada hubo un accidente. Víctima mujer, no identificada, embarazada con diagnóstico de amnesia como resultado de un traumatismo cráneoencefálico. Andrés sintió cómo se debilitaba la mano que sostenía el teléfono. La fecha exacta del accidente. El amigo dijo la fecha. Era la misma noche en que Sofía firmó los documentos de divorcio y fue expulsada de casa. En la cabeza de Andrés comenzaron a encajar las piezas del puzzle. Sofía no se fugó al extranjero. Esa noche la echaron y de camino a alguna parte tuvo un accidente embarazada y perdió la memoria. Andrés pidió a su amigo una cosa más. Búscame la dirección actual del padre de Sofía, Pedro Pérez. 2 días después, al recibir la dirección, Andrés fue allí él mismo. Era un viejo apartamento de una habitación en un barrio obrero de Madrid. La pintura de las paredes estaba desconchada y en la puerta de entrada había una maceta con una flor seca. Tocó el timbre. Al cabo de un rato la puerta se abrió. En el umbral estaba un anciano demacrado. De aquel padre que hace 2 años, con lágrimas en los ojos, llevaba a su hija al altar, no quedaba ni rastro. Piel y huesos. Miraba a Andrés desde la puerta entreabierta. Los ojos de Pedro Pérez reconocieron a Andrés. Su rostro se congeló y la mano que se veía en la abertura comenzó a temblar. ¿Tú? ¿Qué haces aquí?, dijo Pedro Pérez en voz baja. Señor Pérez, perdone, necesito hablar con usted. No me llames así. ¿Qué le has hecho a mi hija para venir ahora aquí? Pedro Pérez intentó cerrar la puerta. Andrés dijo apresuradamente: he encontrado a Sofía. La mano de Pedro Pérez se detuvo. La fuerza con la que intentaba cerrar la puerta se agotó. ¿Qué has dicho, Sofía? Está viva. Los ojos de Pedro Pérez se abrieron de par en par. Sus labios temblaron. ¿Dónde? ¿Dónde está? Trabaja en un café de montaña y tiene un hijo. ¿Un hijo? Las piernas de Pedro Pérez flaquearon. Apenas se mantuvo en pie agarrándose a la puerta. Andrés lo sostuvo y lo ayudó a entrar. Era un apartamento estrecho de una habitación. Las paredes estaban completamente empapeladas con papeles. Eran carteles de persona desaparecida. Los carteles con la fotografía de Sofía ocupaban toda la pared. En una carpeta había un montón grueso de denuncias de desaparición presentadas en todas las comisarías del país. Durante 2 años, este anciano había recorrido todo el país buscando a su hija. Los rastros de estas búsquedas estaban aquí en esta habitación. El corazón de Andrés se encogió. Pedro Pérez, sentándose en una silla vieja, dijo: esa noche ella llamó. Andrés levantó la cabeza. Mi Sofía. Papá, soy yo. Voy para allá, lloraba. En esa noche lluviosa, la voz de Pedro Pérez temblaba. Salí al patio y esperé sin paraguas. 1 hora, 2, hasta el amanecer esperé, pero ella no llegó. Pedro Pérez bajó la cabeza. Llamé, no respondía. Y así 2 años. La policía dice que se fue ella misma. ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde? Pedro Pérez levantó la cabeza y miró a Andrés. Yo en este estado 2 años buscándola. Recorrí todo el país, no la encontré. En sus ojos había lágrimas. ¿Y tú dices que la has encontrado? Andrés asintió y dijo: pero Sofía ha perdido la memoria. No le reconoce ni a usted, señor Pérez, ni a mí. Ni siquiera recuerda su propio nombre. El rostro de Pedro Pérez se contrajo. Perdió la memoria. Mi Sofía, hace 2 años esa noche tuvo un accidente. Entonces se dañó la cabeza y lo olvidó todo. Pedro Pérez estuvo sentado en silencio mucho tiempo. Sus puños apretados sobre las rodillas temblaban. Llévame. Llévame con mi hija. Andrés sentó a Pedro Pérez en el coche. 2 horas después, al atardecer, llegaron al café. Dentro estaba encendida la luz. Por la ventana se veía cómo Elena, con el niño a la espalda, limpiaba las mesas. Pedro Pérez salió del coche y vio esta escena. Las piernas le flaquearon. Andrés quiso sostenerlo, pero Pedro Pérez lo apartó.
Como queriendo ir él mismo, tambaleándose, abrió la puerta del café. Elena levantó la cabeza. «Buenas tardes, pasen». Pedro Pérez dio un paso adelante. «Sofía». Elena inclinó la cabeza sorprendida. «Perdone. Me dice a mi querido cliente». «Sofía, soy yo, papá». «Tu papá», dijo Pedro Pérez con voz temblorosa. En el rostro de Elena apareció el desconcierto. «Cliente probablemente se confunde. Yo soy Elena». Las rodillas de Pedro Pérez se doblaron. Se desplomó en el suelo del café. Su hija estaba viva. La hija que había buscado durante 2 años estaba delante de él, pero no reconocía a su padre. Cuando dijo que era su papá, ella lo miraba como a un extraño. Pedro Pérez se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaron fuertemente. Se oyó un sonido entre llanto y grito que llenó el café. Elena retrocedió asustada, y el niño a su espalda, asustado, se puso a llorar. De la cocina salió corriendo la señora María. «¿Qué pasa aquí?» Andrés se acercó a ella y le dijo en voz baja: «Abuela, este es el padre de Elena, su verdadero padre». El rostro de la abuela se congeló. Miró a Pedro Pérez desplomado en el suelo. Lleva 2 años buscando a su hija y solo hoy se ha enterado de que está aquí. La voz de Andrés también temblaba. La abuela se sentó junto a Pedro Pérez y le acarició la espalda. «Abuelo, no llore. Elena se asusta». Pedro Pérez levantó la cabeza y miró a su hija. Elena, con miedo en el rostro, apretaba al niño contra sí de pie junto a la pared. Pedro Pérez, secándose las lágrimas, se obligó a sonreír. «Perdona, te he asustado. Sí, el tío es un poco raro, ¿verdad?» Elena asintió con cautela. «Nada, nada. El tío solo pasaba por aquí», dijo Pedro Pérez con una sonrisa, pero su voz se quebraba constantemente. Las comisuras de sus labios se levantaban y de sus ojos no dejaban de fluir lágrimas. Era el rostro de un padre que no podía llamarse padre delante de su propia hija. La señora María le trajo a Pedro Pérez un plato de guiso caliente. Él cogió la cuchara, pero sus manos temblaban tanto que no podía coger el caldo. Elena, al ver esto, se acercó con cuidado y le tendió una toallita húmeda. «Abuelo, límpiese las manos». Pedro Pérez, cogiendo la toallita, miró la mano de Elena. Una mano agrietada. La mano de su hija endurecida por el trabajo en el café, por el agua fría. Pedro Pérez quiso agarrar esa mano, pero se contuvo. No podía asustarla. «Gracias, hija», dijo en voz baja. Elena sonrió, se dio la vuelta y se fue a la cocina. Mirándola mientras se iba de los ojos de Pedro Pérez, volvieron a brotar lágrimas. Andrés estaba de pie junto a la puerta del café y observaba esta escena en silencio. Ella no se fugó con un amante. Esa noche iba a casa de su padre y tuvo un accidente. Llamó a su padre, dijo que iba, pero nunca llegó, perdiendo 2 años de su vida. Y el padre esperó 2 años a una hija que no llegaba, dejando la puerta abierta. Andrés apretó los puños. Ahora tenía que saber la verdad. ¿Qué le pasó a Sofía esa noche? ¿Quién la llevó a esto? Tenía que averiguarlo. Andrés, junto con su amigo abogado, comenzó a desenmarañar los sucesos de esa noche de hacía 2 años. Primero obtuvieron la grabación de las cámaras de seguridad de la carretera donde ocurrió el accidente. En ellas quedó grabado un coche negro que perseguía a Sofía justo antes del accidente. Por la matrícula del coche, se averiguó que era un vehículo de empresa registrado a nombre del jefe del departamento financiero, Diego Ortega. Luego estudiaron una por una las pruebas presentadas en aquella reunión del Consejo de Administración. Al recuperar el original del vídeo montado del hotel, descubrieron rastros evidentes de edición. El hombre del video fue localizado. Resultó ser un actor contratado por Diego. La cuenta secreta a nombre de Sofía se abrió en un momento en que ella, según los registros, estaba trabajando en la empresa. No podía abrirla físicamente. El análisis forense del teléfono de Sofía reveló rastros de la introducción de correspondencia falsa, los correos y el desfalco. Todo fue fabricado de principio a fin. El amigo abogado cavó más hondo. Obtuvo los registros médicos de la madre de Andrés Rosa en el momento de su muerte. Justo antes de morir, la concentración de medicamentos en su sangre superaba 3 veces la dosis prescrita. La cuidadora en ese momento era Irene Serrano. En los resultados del reciente chequeo médico del padre Iván Velasco también se detectaban constantemente rastros de un fármaco desconocido. Las manos de Andrés temblaron.
La madrastra Irene mató a su propia madre, envenenaba a su padre, calumnió a su esposa y le mintió a él mismo. Todas las pruebas estaban reunidas, pero quedaba algo más. Andrés fue a ver a la señora María y recogió el bolso de Sofía, el mismo que la abuela había guardado durante 2 años en el fondo del armario. Abrió la cremallera. Entre varias cosas había un diario viejo. La cubierta estaba desgastada y las esquinas redondeadas por los cientos de aperturas. Con mano temblorosa Andrés abrió la primera página. Le llamó la atención la letra infantil torpe. Algún día serás feliz, Sofía. La frase que la pequeña Sofía se había escrito a sí misma. Andrés pasó la página. Luego venían las entradas hechas por Sofía después de la boda. Hoy he sido feliz y mañana también seré feliz con este hombre. El día que se reían comiendo guiso en el mercado. La mañana en que ella canturreando preparaba 2 fiambreras. Las noches en que ella sentada junto a su marido escribía en el diario terminando el día. Todo esto estaba escrito página tras página. Luego la letra comenzó a cambiar. En la entrada sobre el día que descubrió el desfalco, la letra temblaba. El día que fue testigo de la infidelidad de la madrastra, y Diego las marcas del bolígrafo estaban profundamente hundidas en el papel. En la última página las manos de Andrés se detuvieron. Cariño, de verdad que yo no he hecho esto. Y vamos a tener un hijo. Probablemente nunca leas esto, pero lo escribiré de todos modos. Solo te tenía a ti. A mitad de la frase la letra empezó a temblar mucho. En la página quedaron varias manchas redondas y borrosas. Esto lo escribió Sofía llorando. En la última noche, cuando la echaron en un mundo donde nadie la creía, dejó sus últimas palabras en lo único que le quedaba en el diario. Andrés, apretando el diario contra su pecho, bajó la cabeza. Apretó los labios con fuerza para no emitir ningún sonido, pero sus hombros temblaban fuertemente. Después de llorar así mucho tiempo, se disponía a dejar el diario, cuando de repente del interior de la contraportada se cayó algo. Era una tarjeta SD pegada con cinta adhesiva. Andrés recogió la tarjeta SD, la insertó en el portátil y abrió los archivos. Grabaciones de audio de la conversación de Irene y Diego, datos sobre los desfalcos, fotos de su infidelidad. Resultados del peritaje caligráfico, todo estaba allí. Eran las pruebas que Sofía había guardado a costa de su vida. Andrés imaginó la desesperación que se apoderó de Sofía cuando el pendrive en el consejo de administración resultó estar vacío. Y cómo sin rendirse guardó una copia de seguridad en la tarjeta SD y la escondió en el diario. Su corazón se rompía en pedazos. Se convocó una reunión urgente del consejo de administración. Cuando Andrés entró en la sala enfrente, estaba sentada la madrastra Irene. Al verlo, sonrió perezosamente. ¿Qué pasa convocar al consejo tan de repente? Andrés, sin responder, conectó el portátil y proyectó la imagen en la pantalla grande. Comenzó a reproducirse la grabación de audio de la tarjeta SD. Las voces de Irene y Diego resonaron por la sala. Le echaremos la culpa de todo a la nuera. Todo lo que hemos hecho. Haz lo posible. Abre una cuenta a su nombre. Falsifica su firma. El rostro de Irene palideció. Luego en la pantalla aparecieron los esquemas de movimiento de fondos, los resultados del peritaje de firmas, las fotos de la infidelidad de Irene y Diego. Y para terminar, los datos sobre la sobredosis de medicamentos de su madre Rosa y los resultados de los análisis de su padre Iván Velasco con presencia de fármacos. La sala empezó a murmurar, las expresiones de los directores cambiaron. Irene se levantó de un salto. Es una falsificación. Todo esto es mentira. Falsificación. Andrés miró directamente a Irene. Hace 2 años, la que se dedicaba a falsificar eras tú. Acusaste a mi mujer de infidelidad, de malversación, la echaste y luego encima enviaste bandidos para quitarle las pruebas. Irene abrió y cerró la boca. Y por eso mi mujer tuvo un accidente. Embarazada en la carretera. Un coche la sacó de la vía y perdió la memoria. 2 años ha vivido en un café de montaña sin saber siquiera su nombre, con un niño en brazos. La voz de Andrés temblaba, pero su mirada era firme. Y a mi propia madre también la mataste tú, ¿verdad? Sobredosis de medicamentos. Tú eras la cuidadora. Irene ya no podía decir nada. En ese momento se abrió la puerta de la sala y entró la Guardia Civil. Irene Serrano, Diego Ortega. Quedan detenidos bajo sospecha de asesinato, intento de asesinato, malversación y falsificación de documentos. Irene, retrocediendo, gritó: «Esto no puede ser.
Yo soy la señora de esta casa. Los agentes le pusieron las esposas en las muñecas. Irene forcejeaba pero sin éxito. A Diego también lo detuvieron. Al salir, Irene lanzó a Andrés una mirada de odio. Espera, ya verás, no dejaré esto así. La puerta de la sala se cerró y la voz de Irene se apagó a lo lejos. Iván Velasco se levantó lentamente de la silla. Todo su cuerpo temblaba. Sus ojos, durante 3 años nublados por los fármacos, ahora miraban claramente a su hijo. Andrés, he sido un estúpido. Me engañó a mí, a tu madre y a Sofía. La voz de Iván Velasco se quebraba. Andrés se acercó a su padre y le tomó la mano. Papá, tú también eres una víctima. Ahora lo importante es recuperar la salud. Al salir de la empresa, Andrés se subió inmediatamente al coche. Iba al café. 2 horas después, estaba en el lugar. En el café estaba encendida la luz de la tarde. Abrió la puerta. Elena, con el niño a la espalda, lavaba los platos. Su padre, Pedro Pérez, estaba sentado en un rincón mirando a su nieto y la señora María, removiendo el guiso en la cocina, canturreaba para sí misma. Andrés se acercó a Elena y le tendió el viejo diario. Esto lo escribiste tú. Elena, secándose las manos mojadas en el delantal, cogió el diario, abrió lentamente la vieja cubierta. En la primera página se veía una letra torpe. Algún día serás feliz, Sofía. Los dedos de Elena recorrieron lentamente estas palabras. La memoria no había vuelto, pero las lágrimas brotaron de sus ojos. Ella misma no sabía por qué lloraba, pero al ver estas palabras, algo caliente subió desde el fondo de su alma y se le hizo difícil respirar. Los dedos recorrían letra por letra y las lágrimas caían sobre las páginas del diario. Pedro Pérez se levantó y se acercó a Elena. Con mano temblorosa tomó la mano de su hija. Elena levantó los ojos hacia él. No lo recordaba, pero al sostener su mano por alguna razón se sentía segura. Este sentimiento venía de lo más profundo de su alma, una mano tosca y grande, pero que por alguna razón no asustaba. De los labios de Elena se escapó la palabra papá. Ella misma no sabía por qué lo había dicho. No fue la memoria la que se lo sopló, no el cerebro, sino que el corazón lo reconoció primero. Pedro Pérez se rompió. Sosteniendo a su hija de la mano, bajó la cabeza y se puso a llorar. Esta vez no contuvo los sollozos. Las lágrimas que había acumulado durante 2 años brotaron. La señora María, saliendo de la cocina, los miraba y se secaba las lágrimas con la punta del delantal. Andrés se arrodilló ante Elena. Perdóname, yo te llevé a esto. Elena miró a Andrés. Un desconocido, pero al ver cómo lloraba le dolió. Por alguna razón, quiso secarle las lágrimas. La mano de Elena se levantó inconscientemente y tocó la mejilla de Andrés. La memoria no había vuelto, pero este movimiento, tocar su mejilla, era tan natural como si lo hubiera hecho miles de veces. Ella misma se sorprendió. En el café había llanto. Lloraba la abuela, lloraba Pedro Pérez, lloraba Andrés, y Elena, sin saber por qué, tampoco podía parar. El niño a su espalda asomó la cabeza, miró a Andrés y sonrió alegremente. Pasaron 3 meses, se celebró el juicio. La madrastra Irene fue condenada a cadena perpetua por asesinato, intento de asesinato, malversación y falsificación de documentos. Diego Ortega, como cómplice, recibió 15 años de prisión. A Sofía se le retiraron todos los cargos. El divorcio fue declarado nulo. Y en el certificado de nacimiento del niño, en la casilla del padre, se inscribió el nombre de Andrés Velasco. La memoria de Sofía no volvió. Los médicos decían que esto podía llevar tiempo o que tal vez se quedaría así para siempre. Pero a Andrés esto no le preocupaba. Incluso si la memoria no volvía, no pasaba nada, se podía empezar todo de nuevo. Andrés iba todos los días al café. Ya no tenía que conducir 2 horas desde Madrid. Alquiló una pequeña casa rural cerca. Cada mañana iba al café y ayudaba a Elena a hacer el caldo. Al principio ni siquiera podía regular el fuego, pero Elena le enseñaba con una sonrisa. Cliente, es decir, Andrés, el fuego está muy fuerte. Hay que hacerlo así, más flojo. Elena tomaba su mano y regulaba la llave del gas. Andrés, sintiendo su tacto, sonreía. La misma sonrisa tímida con la que hace 3 años Sofía le tendió el café ahora estaba en el rostro de Elena. La memoria se había ido, pero su sonrisa permanecía. El padre de Sofía, Pedro Pérez, se instaló en una pequeña habitación junto al café.
Su hija todavía no lo recordaba como padre, pero él venía todos los días al café, se sentaba en un rincón y miraba a su hija y a su nieto. Cuando Elena le traía el guiso, él decía con una sonrisa: «Gracias, hija». Elena también sonreía en respuesta: «Abuelo ha vuelto a venir». Coma mucho. A Pedro Pérez le gustaban estas palabras. Incluso si ella no lo llamaba padre, el plato de guiso traído por su hija era suficiente. La señora María ahora descansaba más. Habiéndose retirado de los asuntos de la cocina, Elena ya casi se las arreglaba sola con el café, sentada en un banco bajo el tejadillo, y calentándose al sol la abuela murmuraba: «Hace 2 años encontré a la chica en la carretera, y ahora hace el guiso mejor que yo». La abuela sonrió. Era un día de primavera. En el banco frente al café estaban sentados juntos Andrés y Elena. El niño corría por el patio y reía alegremente, y Pedro Pérez caminaba lentamente detrás de él, adaptándose a sus pasos. Elena le dijo a Andrés: «La memoria no ha vuelto. No pasa nada. Pero hay algo extraño». Elena miró a Andrés. «Cuando estoy contigo por alguna razón me siento tranquila. No sé por qué, pero tengo la sensación de que has estado a mi lado mucho, mucho tiempo». Andrés sonrió en silencio. Sus ojos se humedecieron, pero sonreía. «Podemos conocernos de nuevo». Despacio. Elena asintió y sonrió con una sonrisa tímida. El niño que corría por el patio corrió hacia Andrés y se le subió a las rodillas. Andrés lo cogió en brazos y el niño, tocando su mejilla, se rió alegremente. Elena, mirándolos, sacó un diario. Nuevo. Se lo había regalado la señora María. Elena abrió la primera página y cogió un bolígrafo. «Hoy he sido feliz y mañana también seré feliz». La promesa hecha a sí misma en la infancia, después de 2 años de oscuridad, estaba escrita de nuevo. De la chimenea del café salía humo. El viento primaveral recorrió el patio. Los cálidos rayos del sol caían sobre el hombre y la mujer sentados juntos. Palabras finales del autor. ¿Qué les ha parecido la historia de hoy? Creo que en el corazón de muchos todavía resuena ese grito desesperado de Sofía que repetía en sueños cada noche después de perder la memoria: «No fui yo, créanme por favor». La cabeza lo había olvidado todo, pero el cuerpo recordaba. El dolor que el cerebro borró, el corazón no lo soltó. Quizás en esto radica la esencia más profunda de cómo una persona ama a otra. Vienen a la memoria las palabras que Sofía escribió con mano temblorosa en el viejo diario la última noche, antes del destierro: «Cariño, de verdad que yo no he hecho esto y vamos a tener un hijo. Probablemente nunca leas esto, pero lo escribiré de todos modos. Solo te tenía a ti». Recordando esa noche en que Sofía dejaba sus últimas palabras en lo único que le quedaba, el diario, en un mundo donde nadie la creía, pienso que también en la vida de nuestros espectadores ha habido momentos similares. Días en los que dolía hasta las lágrimas, pero no había con quien compartirlo. Días en los que poníais toda el alma, pero os daban la espalda. Esas largas noches solitarias en las que el mundo entero os daba la espalda, pero vosotros, apretando los dientes, aguantabais. Todos probablemente han tenido algo así, al menos una vez. Madres que, sacrificando el sueño, preparaban la comida con manos endurecidas por el bien de sus hijos. Padres que, doblándose por el dolor de espalda, trabajaban una y otra vez para alimentar a la familia. Creo que aquellos que llevaron solos esta carga de lágrimas desconocida para otros, al escuchar esta historia, se secaban las lágrimas a escondidas. Pero la historia de hoy nos dice la verdad: incluso enterrada no desaparece. Como esa tarjeta SD escondida en el viejo diario, un día saldrá a la luz sin falta. Y el amor sincero por una persona, incluso si la memoria ha desaparecido, permanece en algún lugar del cuerpo y al final vuelve a encontrar a su persona. El momento en que Sofía, sin recordar nada, tocó la mejilla de Andrés. El momento en que ella, tomando la mano tosca de su padre, inconscientemente lo llamó papá. Esto nos dice mucho. Por muy frío e injusto que sea el mundo, el tiempo pasado amando nunca es en vano. Las gotas de sudor que derramasteis toda la vida y las lágrimas que tragasteis en secreto no han desaparecido. Toda esta devoción y amor han echado raíces fuertes en un lugar invisible y ahora mismo están madurando en los frutos más cálidos en la vida de vuestros hijos y familias. Espero que ahora podáis soltar un poco esa pesada carga que habéis llevado toda la vida, como esa frase que Sofía volvió a escribir en el nuevo diario después de 2 años de oscuridad.
Hoy he sido feliz y mañana también seré feliz. Deseo de todo corazón que en vuestro camino de la vida esta frase se escriba cada día y que os esperen solo días cálidos y pacíficos. Si la historia de hoy ha encontrado eco en lo profundo de vuestra alma, por favor no olvidéis suscribiros y darle a me gusta. Cada comentario cálido vuestro es una fuerza enorme para nosotros en la creación de nuevas historias. Compartid este video con vuestros seres queridos para compartir con ellos este sentimiento cálido. Recordad siempre que la salud es lo principal. No os saltéis las comidas, y que el día de hoy esté lleno solo de eventos agradables y felices. Con vosotros ha estado una vida mil historias. Gracias.